Uno de los conceptos básicos con los que trabajamos desde el derecho constitucional es el propio concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? ¿Qué concepto de constitución debemos tener? ¿Cuál es su relevancia? Etcétera, etcétera. Para efectos de poder dilucidar este concepto, creo que vale la pena ir al origen del propio constitucionalismo. El constitucionalismo surge a finales del siglo XVIII, tanto en Francia como en Estados Unidos, y de alguna manera lo que quiere es limitar al poder. Hay una frase famosa en el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, según la cual hay que dividir al poder para proteger la libertad. En esta frase creo que está enmarcada buena parte de la filosofía política que anima el constitucionalismo y que hace surgir las constituciones. Cuando queremos saber qué es una constitución y para qué sirve, necesitamos hacer referencia a dos distintos aspectos, además del origen histórico que he mencionado brevemente. Por una parte, el órgano que crea la constitución y por otra parte, el contenido que le asigna. Respecto del órgano, cabe mencionar que toda constitución es creada por un poder constituyente. El poder constituyente es distinto, es diferente a los poderes constituidos, y tiene un origen normalmente no fundado en las propias normas jurídicas, sino en una situación de puro poder. Por eso decimos que el poder constituyente no es legal o ilegal, jurídico o antijurídico, sino que simplemente es un poder eficaz en la medida en que una vez creada la norma jurídica llamada Constitución, los destinatarios de la misma la acatan, reconocen la legitimidad, que no la validez, por supuesto, ni la legalidad del poder constituyente. Es importante mencionar también que cuando el poder constituyente termina su obra, cuando el poder constituyente termina de redactar la Constitución, desaparece. En el Estado constitucional no hay algo así como lo que algunos teóricos han llamado el poder constituyente permanente. Esto no es así. Lo que quedan, una vez que se crea la Constitución, son los poderes constituidos. Respecto del contenido de la Constitución, pues bueno, ya desde el famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, esto es la conocida como Declaración Francesa, se estipulaba que el contenido básico, el contenido mínimo de toda Constitución es precisamente lo que mencionamos respecto a la división de poderes y, decía la Declaración Francesa, la garantía de los derechos, aunque nosotros contemporáneamente diríamos los derechos. Por tanto, una constitución respecto al contenido debe prever dos cosas: división de poderes y derechos fundamentales o derechos humanos, como se prefiera denominarlos. Esto, dicho así en términos generales, pues seguramente suena muy bien y suscitará adhesión por parte de quienes nos están viendo, pero cabe señalar que dentro de las posibilidades organizativas que prevé o que permite la división de poderes, hay un número bastante amplio de opciones. Por ejemplo, un país puede decidir, dentro de un régimen constitucional, si ser una monarquía o ser una república. Monarquías, pues hay, por ejemplo, en Europa, Bélgica, Suecia, Inglaterra, España. Repúblicas, bueno, pues en América, por supuesto, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, etcétera. Y en ese sentido, ahí hay una primera opción. Pero no solo eso. Además puede ser una república de carácter parlamentario o de carácter presidencial, o bien una organización híbrida del poder, semiparlamentario, semipresidencial. Todavía más, puede tratarse de una organización territorialmente federal o centralizada o regional, incluso como sucede con las comunidades autónomas en España o como el régimen constitucional italiano, que es una idea de regionalismo. Y en ese sentido, pues podemos ver que la división de poderes supone un gran ámbito de decisiones políticas que cada país debe ir tomando y que cada pueblo debe ir adaptando a sus propias necesidades y a su propia realidad. No hay una única receta de la buena división de poderes. Si bien es cierto que sabemos que hay contextos institucionales que funcionan mejor que otros, también es verdad que funcionan algunos países siendo monarquías y otros funcionan siendo repúblicas, funcionan siendo centralistas como Francia, por ejemplo, y otros funcionan siendo federales como Estados Unidos, y que por tanto no hay recetas únicas en el derecho constitucional. En la misma lógica, tampoco hay una única receta, un modelo único
respecto de qué derechos establecer en una constitución. No hay una forma de decir solamente las libertades o solamente los derechos de participación política o solamente los que están vinculados con la igualdad. Yo creo que cada país a lo largo de su historia, conforme sea su desarrollo, debe de ir incorporando aquellos derechos que estime que son necesarios para reconocer la dignidad de todos quienes habitan en ese país y para que el propio país se desarrolle con una calidad de vida mayor para sus habitantes. En ese sentido, también los arreglos normativos que pueden preverse en una constitución respecto a los derechos fundamentales pues son muy amplios, y de hecho lo hemos visto no solamente en México sino en muchos países en donde se han ido incorporando progresivamente un mayor número de derechos a partir de un núcleo básico. Otro asunto creo yo relevante para entender el concepto de constitución tiene que ver con el hecho de que esta norma jurídica condiciona la validez del resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que una norma del ordenamiento jurídico, de cualquier ordenamiento jurídico que tenga una constitución, si se quiere integrar en ese ordenamiento o si quiere formar parte de ese ordenamiento, tiene que ser congruente con la constitución. Y esto desde dos puntos de vista, desde un punto de vista procedimental y desde un punto de vista sustantivo. Desde un aspecto procedimental, las normas jurídicas que están por debajo de la Constitución tienen que haber sido creadas conforme a los procedimientos y a las competencias que para los órganos de creación normativa asigna el propio texto constitucional. Por ejemplo, una ley tiene que haber sido creada por el Poder Legislativo siguiendo el procedimiento legislativo. Esto es la serie de pasos concatenados que la Constitución ordena que deben darse para poder efectivamente expedir una ley. Y en ese sentido tenemos ahí una condicionante de carácter procedimental respecto de la validez de las normas infraconstitucionales. Pero no solo eso. En un segundo aspecto, la Constitución condiciona la validez del resto de normas jurídicas desde un punto de vista sustantivo. El contenido de las normas infraconstitucionales no puede ser contrario a lo que dispone la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución establece la libertad religiosa, una ley no puede decir que la única religión que se admite en los Estados Unidos mexicanos es la religión fulana, sutana o mengana. Esto estaría, desde el punto de vista del contenido, contrariando la Constitución, y por tanto la norma infraconstitucional sería inválida. Finalmente, creo, y este asunto de la validez, subraya el carácter supremo de la norma constitucional. ¿Por qué condiciona la Constitución la validez del resto de normas? Porque es la norma suprema. Una supremacía que puede ser tácita, si no está enunciada en el texto constitucional, o expresa. En el caso de México es expresa, porque así lo refiere el artículo 133 de nuestra Constitución. Aunado a esto, las constituciones, y forma parte también de la comprensión de su concepto, las constituciones en el mundo moderno son rígidas. La supremacía es una característica muy importante de las constituciones, pero también la rigidez. ¿En qué consiste la rigidez? Consiste en el hecho de que un sistema constitucional establezca un procedimiento específico para reformar la Constitución y otro diferenciado para reformar una ley. De tal suerte que haya como dos carriles, como dos distintas vías de reforma constitucional por un lado y de reforma legal por el otro. Si se confunden, si estas vías son idénticas, si se tienen que seguir los mismos pasos para cambiar una constitución y para cambiar una ley, decimos que las constituciones son flexibles. Cuando existen procedimientos diferenciados, que normalmente son más difíciles de cumplir en el caso de una reforma constitucional que en el caso de una reforma legislativa, decimos que la Constitución es rígida. Y hoy en el mundo moderno, pues la mayor parte de las constituciones son rígidas, aunque en diverso grado. Hay un grado máximo de rigidez que se plasma en las cláusulas de intangibilidad, cuando una norma constitucional no puede, bajo ningún motivo, en ningún supuesto, ser modificada. Esa cláusula de intangibilidad es el grado máximo de rigidez, y bueno, a partir de ahí hay una serie de escalones que van haciendo que las constituciones sean más fáciles de cambiar. Pero yo creo que también para entender el concepto de constitución necesitamos atender este importante aspecto de la rigidez.